Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra serie sobre el origen de las primeras cosas. Hoy hablaremos sobre el primer pecado y sus consecuencias. Nuestra introducción nos dice cómo la Biblia nos habla del origen y también de las consecuencias del pecado en la humanidad. El primer pecador fue Satanás cuando aún estaba en el lugar donde Dios lo había puesto, y él fue el que provocó la desobediencia de la primera pareja en el huerto del Edén. El pecado es un proceso y no un acto aislado del que Dios hace responsable al ser humano por sus hechos. En la lección de hoy veremos cómo se inicia la cadena de actos espirituales, mentales, emocionales y físicos que establecen el pecado. Primer punto, dice la trama de la tentación, la astucia de Satanás. La caída de Satanás fue anterior a la historia del Génesis. Los pasajes que dan la información de este hecho son Isaías 14 y Ezequiel 28. Vamos a estar en Génesis 3, en el verso 1, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Su astucia se puede ver en los pasos que siguió en el huerto del Edén. Primero vemos cómo escogió a la serpiente porque era atractiva y sagaz. Que hablara con Eva no era extraño, ella fue el instrumento físico de una fuerza externa. Lo mismo sucedió, recuerden, en Números 22 del 28 al 30, cuando Dios usó al asna para reprender al profeta rebelde. 2. Se le acercó a Eva cuando estaba sola. Sabía que ella era más vulnerable que Adán. 3. Inició una conversación con Eva. Las conversaciones fuera de la voluntad de Dios pueden ser una puerta por donde entre el mal. 4. Le hizo a la mujer una pregunta maliciosa y falsa: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? 5. Hizo una promesa falsa pero atractiva para la mujer en Génesis 3 del 4 al 5. Punto B. Las mentiras de Satanás. Haremos 3 observaciones de la naturaleza y obra mentirosa del diablo. Veamos la primera. Sus primeras mentiras fueron dichas cuando todavía ocupaba un lugar de prominencia en el cielo. Dijo que sería semejante al Altísimo en Isaías 14, 13, 14. También dijo ser un Dios y estar sentado en el trono de Dios en Ezequiel 28, 2 y del 16 al 18. 2. Ahora en el huerto del Edén, usando la serpiente, le miente a la mujer cuando le dijo en el verso 4, no moriréis. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. 3. La peor mentira es la que disfraza con aparentes verdades. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue una verdad a medias porque en efecto le fueron abiertos los ojos, pero de una conciencia culpable. Y a esta le agrega otra verdad parcial: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En lugar de ser como Dios, se convirtieron en enemigos fugitivos de Dios. En Juan 8:44, Jesús con justa razón dijo: cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. He llegado a la primera pregunta, que dice: ¿cuáles características destacan aquí de Satanás? Punto 2. El proceso de la caída, el engaño del pecado. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a ver cómo el pecado y la desobediencia es un proceso más que un acto aislado. No negamos que algunas faltas sean inesperadas
o circunstanciales por ignorancia o por equivocación. Pero en la mayoría de los casos, la acción de pecar es una cadena de hechos que se inicia en la mente y progresa hasta llegar a materializar el pecado. Por eso, si te preguntas quién peca primero, el cuerpo o el alma, la respuesta correcta es el espíritu. La insinuación de Satanás llega primero al corazón por los ojos, los oídos y la imaginación. Luego se motivan los apetitos físicos que llevan al cuerpo a consumar el pecado. Eva pasó por este proceso, dio lugar a las insinuaciones del diablo, deseó desafiar la orden de Dios, vio el fruto prohibido y le agradó, y dice, y comió y dio a su marido. Todo esto lo dice entre los versos 4 al 6. Lo mismo le sucedió a Acán. Él vio, codició, robó y escondió lo robado en Josué 7:21. El mismo proceso se repitió en la trágica experiencia de David en 2 de Samuel 11 del 2 al 27. En 1 de Juan 2:16, el apóstol describe 3 etapas del proceso del pecado. Veamos. 1. Los deseos de la carne se pueden interpretar como los malos pensamientos que surgen de una mente carnal bajo la influencia de Satanás. 2. Los deseos de los ojos, cómo participan los sentidos físicos en un hecho agradable para el cuerpo, desear, a pesar de saber que es contrario a la voluntad de Dios. 3. La vanagloria de la vida. Esto sucede cuando se piensa sacar provecho o se trata de justificar o racionalizar un acto pecaminoso. 1 de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El creyente puede evitar el proceso del pecado si desde el principio busca la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios y la orientación de la palabra. Fue el ejemplo que nos dejó Jesús en la tentación que tuvo en el desierto, cómo Él lo resistió, cómo Él resistió estos 3 pasos que le sugirió Satanás. Mateo 4, del 1 al 11. La resistió con la palabra de Dios. Punto B. Una conciencia culpable. Verso 7. Es cierto que fueron abiertos los ojos de ambos como lo había dicho el diablo, pero eso fue solo para su ruina. Lo primero que perdieron fue la vestidura de santidad e inocencia que tenían antes de pecar. Ahora se veían desnudos y se avergonzaban sintiendo un complejo de inferioridad. Verso 8, por eso cuando oyeron la voz de Jehová Dios, se escondieron de su presencia entre los árboles. Verso 9, Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Verso 10, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así queda demostrado que el miedo, la vergüenza, los complejos de inferioridad, el aislamiento y la ceguera que hay en el mundo es causado por una conciencia culpable ante Dios. Punto C. Una actitud evasiva. Las respuestas y excusas que se registran en este pasaje no han dejado de repetirse. Los psicólogos lo consideran como un mecanismo de conducta conocido como proyección. Consiste en ver en otro la causa de nuestro mal, lo que sería igual a culpar a otros por lo que uno ha hecho, con el fin de protegernos de las críticas y del castigo. Pero la Biblia enseña claramente que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14
15, verso 11. Dios enfrenta al hombre y le pide una explicación por su desobediencia. En el verso 12, Adán, en lugar de reconocer que desobedeció, decidió culpar a la mujer que me diste por compañera. No solo culpó a Eva, sino a Dios también, porque se la había dado él como compañera. Verso 13. La mujer muestra la misma tendencia evasiva y le echa la culpa a la serpiente. Es fácil culpar a otros. Sin embargo, eso no da ningún resultado positivo. En Adán y Eva no hubo un arrepentimiento, ni se oye una confesión de dolor, ni una petición de perdón. Esa es la naturaleza humana. Solo el Espíritu Santo puede provocar una actitud de arrepentimiento que conduzca a Dios para ser salvos. Segunda pregunta: ¿cuáles son las 3 etapas del proceso para pecar? Punto 3. El plan divino de redención. Promesa y tipo de la salvación, verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Después del interrogatorio de Adán y Eva, Dios procedió a declarar juicios contra la serpiente sin interrogarla. La condenó a arrastrarse y a comer polvo. Explicamos. 1. ¿Por qué no hubo interrogatorio? La serpiente en sí no era más que un animal irracional. No había en ella conciencia, por lo que no se esperaba una respuesta de su parte. Los animales actúan por instinto, son afectados por la maldición del pecado humano, pero en sí ellos no son pecadores. 2. El verdadero tentador, el diablo, quien sí fue responsable del acto astuto de la serpiente, no tenía esperanza de perdón, por lo tanto Dios no le pide cuentas en ese momento. Ya vendrá el día en que será terriblemente castigado por sus engaños. Primero será atado por 1000 años, dice la palabra, y finalmente será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 2 al 10. Verso 15 nos da el final de la sentencia contra la serpiente y a la vez se establece una promesa profética conocido entre los cristianos como protoevangelio, refiriéndose a la mención inicial del evangelio. Dios anuncia la eterna enemistad entre la simiente de la serpiente, el pecado, y la simiente de la mujer, Cristo Jesús. La herida mortal que Jesús le dio al diablo en la cruz nos ha dado poder a todos los que creemos en Cristo y por ella podemos vencer al tentador. Este es el mensaje del Evangelio. Verso 16. La sentencia que se le dio a la mujer fue los dolores de parto y la sujeción a su marido vigentes aún. Verso 17. La maldición de Adán afectó también a la tierra, de la cual él fue hecho. Y en el verso 18 vemos cómo de la tierra saldrían espinos y cardos. Verso 19. Aquí se anuncia por primera vez la muerte física que para Adán era un regreso al polvo, del cual él había sido tomado. Verso 20. En este verso se da un rasgo de esperanza para ellos, a pesar de estar convictos y sentenciados. Al oír que su mujer daría a luz sus hijos, entonces Adán le dio el nombre de Eva, del hebreo Chabab, y del griego Zoe, que significa vida. Por eso la conocemos como madre de todos los vivientes. Verso 21 nos da una significativa ilustración de la redención. Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Esto requirió del primer sacrificio de animales en la historia. Más tarde se ofrecería a Dios todo tipo de ofrenda animal como un anticipo del verdadero sacrificio de nuestro Redentor, la muerte de Él en la cruz. Punto B. La realidad de la justificación. Hay muchos factores que prueban que la Biblia es la palabra de Dios. Uno de ellos es la unidad, a pesar de la variedad del contenido. Otro elemento que testifica su origen divino es la consistencia de su mensaje. No hay contradicciones en sus enseñanzas. Lo que se dice en una parte se confirma en otras. Esto es lo que vemos en el pasaje de Romanos 5 del 12 al 21. Aquí el apóstol Pablo cita la caída de nuestros primeros padres, donde no solo le da crédito a la narración de Génesis 3, sino que la aplica a la realidad de la justificación por la fe. Veamos, verso 12. Él afirma que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Verso 14. Pero a la vez nos señala que Adán era figura del que había de venir. Verso 15. Cristo es el segundo Adán, el cual trajo la gracia y el don de Dios. Verso 17. Pablo asegura que por la transgresión de uno solo, que este era Adán, reinó la muerte a pesar de la mentira de Satanás de que nadie moriría en Génesis 3:4. Verso 18. Garantiza que por la justicia de uno, refiriéndose a Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Otro pasaje en conexión con esto es 1 de Corintios capítulo 15 versos 45 al 49, donde se refiere el apóstol a la esperanza de resurrección. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El hombre posee el espíritu que Dios le dio por medio del soplo de vida. Pero Cristo tiene poder para dar vida eterna a los que creen en Él. Nosotros hemos traído la imagen del Adán terrenal, pero por la gracia salvadora de Dios traeremos también la imagen del Adán celestial. Pregunta: ¿qué anunció la muerte de los primeros animales cuya piel se usó para cubrir la desnudez de la primera pareja? Reflexión. Resumimos, la caída en el pecado es un proceso y no un acto aislado. Primero se siembran semillas de malicia en la mente, luego se provocan los deseos que exigen satisfacción corporal. Finalmente se apodera del individuo una actitud de soberbia y este racionaliza o defiende sus actos pecaminosos en lugar de reconocerlos y arrepentirse de ellos. Así que nuestra invitación, te digo, todos tenemos que enfrentar a diario al tentador en nuestro propio huerto, en nuestra propia vida. Jesús nos da el aliento para vencer el enemigo en su ejemplo al usar el poder de la palabra de Dios. Pero también es nuestro Salvador quien perdona nuestros pecados cuando arrepentidos nos acercamos a su gracia poderosa. Para la próxima semana tendremos la primera ofrenda agradable a Dios.